¿Cómo usar el verbo dejar en español? Hola amigos bilingües, bienvenidos a este canal, Jaime Lara Español. Yo soy Jaime y en la clase de hoy te voy a compartir 10 usos del verbo dejar en español. Estate muy atento a cada significado de este verbo, porque realmente en español hablado este verbo da mucho juego por la variedad de significados que tiene. Pero antes de comenzar te recomiendo que tengas un papel y un bolígrafo a mano y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a pedir que hagas una cosa para aprender cada significado que te voy a compartir. ¿Estás listo? ¿Ya tienes el papel y el lápiz preparado? ¿Estás suscrito al canal? Pues si no lo estás, ¿a qué esperas? Suscríbete y empezamos. Vale, bilingüe, el primer significado del verbo dejar que te quiero compartir es el de poner. En español utilizamos el verbo dejar cuando queremos decir que estamos poniendo o colocando físicamente algo en un sitio. Por ejemplo, yo dejé el vaso encima de la mesa. Esta oración tiene el mismo significado que si decimos yo puse el vaso encima de la mesa. I put the glass on the table. Como puedes observar, aquí el verbo dejar tiene el significado de colocar o poner. Te muestro otro ejemplo. Pablo siempre deja los libros en la estantería. Pablo always puts the books on the bookshelf. En esta situación ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior. Pablo coloca o pone un objeto, en este caso los libros, en un lugar, en la estantería. Resumiendo, el verbo dejar significa poner o colocar. Pasemos ahora al segundo significado del verbo dejar. Este es el de abandonar. En español también utilizamos el verbo dejar con el significado de abandonar, to abandon, pero dentro de este significado existen 3 variantes que debes conocer. Te las explico a continuación. Juan dejó a su novia tras 2 años juntos. Juan left his girlfriend after 2 years together. En este ejemplo, el verbo dejar puede ser sustituido por el verbo abandonar. También se puede decir Juan abandonó a su novia tras 2 años juntos, pero realmente en este tipo de oraciones solemos usar el verbo dejar, aunque su significado sea el de abandonar. Otro ejemplo, me voy, te dejo aquí para que trabajes tranquilamente. I leave you here working quietly. En esta oración lo que estamos diciendo es que abandonamos la compañía de una persona, pero no de forma definitiva, sino momentáneamente porque creemos que estando solo realizará mejor la tarea que está haciendo. Otro ejemplo, siempre dejo mi ropa doblada encima de la cama. I always leave my clothes folded on the bed. En esta ocasión lo que estamos diciendo es que cuando abandonamos un lugar, dejamos ese algo de una determinada manera. Vale, perfecto. Ahora te voy a explicar el tercer significado del verbo dejar, que es el de prestar. El verbo dejar también puede funcionar con el significado de prestar, to lend, es decir, dar algo a alguien a modo de favor. Fíjate en estos ejemplos. ¿Me puedes dejar tu camisa blanca? Can you lend me your white shirt? En este caso estamos usando el verbo dejar con el sentido de prestar. En esta oración también podrías decir ¿me puedes prestar tu camisa blanca? Por lo tanto, prestar y dejar son sinónimos. Te comparto otro ejemplo. Mi hermano nunca me deja su coche nuevo. My brother never lends me his new car. Esto sería lo mismo que decir mi hermano nunca me presta su coche nuevo. Puedes decirlo como quieras. ¿Ves la equivalencia? ¿Sí? Pues vamos con el siguiente significado. Permitir. El verbo dejar puede significar lo mismo que permitir, to allow. Los dos son sinónimos, aunque yo diría que este verbo, permitir, es un poco más formal que el verbo dejar. Vamos a ver estos ejemplos. ¿Por qué nunca me dejas ver la televisión? Why don't you let me watch TV? O lo que es lo mismo, ¿por qué no me permites ver la televisión? Fíjate bien cómo lo he traducido al inglés. El verbo allow se traduce como permitir, mientras que el verbo dejar se traduce como let. ¿Otro ejemplo? Venga, otro ejemplo más. Mi padre me deja comer chocolate cuando quiera. My father lets or allows me eat chocolate whenever I want. Al igual que antes, mi padre me permite comer chocolate. Puedes usar tanto un verbo como el otro, tanto el verbo dejar como el verbo permitir.
pero acuérdate de la traducción al inglés. Allow, permitir. Dejar es let. Bien, otro significado del verbo dejar. Este es el de parar. En este caso, el verbo dejar puede tener el significado de parar de hacer algo. To stop doing something. Te lo muestro con estos ejemplos. Juan dejó de buscar trabajo. Juan stopped looking for a job. Normalmente, en español, cuando queremos decir que alguien paró de hacer una acción, usamos el verbo dejar, pero el significado real es el del verbo parar, to stop. Como puedes ver en este ejemplo, te muestro otro ejemplo más. Nunca dejamos de aprender cosas en la vida. We never stop learning things in life. Lo mismo que antes, aquí el verbo dejar tiene el significado de parar, to stop. De hecho, esta es la única forma de traducirlo al inglés, con el verbo stop. Vamos ahora con el significado número 6. Pero antes de compartirlo, me gustaría saber qué te está pareciendo la clase. Allá abajo tienes un espacio para comentar tus impresiones. Y también estaría genial que escribiera ejemplos con cada significado que te estoy compartiendo. Así comprobarías si te estás enterando del contenido. Y ya de paso, deja tu like para saber que pasaste por aquí y suscríbete si aún no lo has hecho, que eso me motiva mucho a mí para seguir trabajando en estos vídeos. Bien, como te decía, significado número 6. Este es el de encargar o encomendar. Utilizamos el verbo dejar en español cuando le damos un encargo a alguien. Encomendar es un sinónimo del verbo encargar, por si no lo conocías. Ejemplos. La organización de la fiesta se la dejé a mi madre. I left the organization of the party to my mother. Como puedes observar en este ejemplo, estás encargando que una persona realice algo por ti. Le estás dando a tu madre la responsabilidad de organizar la fiesta. Otro ejemplo más. Las finanzas de la empresa se las dejamos al contable. We leave the finances of the company to the accountant. Como puedes ver en este ejemplo, el encargado o la persona que se encarga de la finanza es el contable. Le dejamos las finanzas a él. Él es el responsable de eso. Bien, perfecto, continuemos. Significado número 7. Olvidar. El verbo dejar tiene el mismo significado que el verbo olvidar, to forget. Veamos estos ejemplos. Me dejé las gafas de sol en el restaurante. I left or forgot my sunglasses at the restaurant. Como se ve en este ejemplo, el verbo dejar indica que te has olvidado algo, en este caso, las gafas. Otro ejemplo más. Siempre nos dejamos la luz de la cocina encendida. We always leave the kitchen light on. O lo que es lo mismo, siempre nos olvidamos de apagar las luces de la cocina. ¡Ojo! Aquí no puedes simplemente cambiar el verbo olvidar por dejar, sino la frase no tiene mucho sentido. Lo que realmente significa que siempre te dejas la luz encendida es que siempre te olvidas de apagarla. ¿Ha quedado claro? Bien, significado número 8. Cuando hablas de ganancias o pérdidas económicas. ¿Y esto qué quiere decir? Te lo muestro con ejemplos. Mi negocio me deja 2.000 euros al mes. My business leaves me 2K per month. En este tipo de contexto también usamos el verbo dejar. Cuando tienes un trabajo o un negocio o cualquier tipo de ingreso, puedes usar el verbo dejar. Otro ejemplo, su afición por las apuestas lo dejó en bancarrota. His fondness for gambling bankrupted him. Como te he dicho antes, puede ser un tipo de ingreso o que hayas perdido el dinero, como se da en este ejemplo. Ok, vamos a continuar. Número 9. El verbo dejar también se utiliza cuando quedas en una situación determinada. ¿Esto qué quiere decir? Imagina que has pasado por un proceso gripal muy fuerte y cuando lo superas, esa gripe te ha dejado débil. Por ejemplo, la gripe que tuve me ha dejado muy débil. The flu I had left me very weak. O imagina que has ido a ver un espectáculo de magia y te sorprendió tanto que cuando llegaste a casa vas y dices, el show de magia me dejó impresionado. The magic show left me impressed. Significado número 10, con el imperativo. En este caso se utiliza la construcción dejar de seguido de un verbo en infinitivo. Normalmente cuando usamos el imperativo con el verbo dejar, estamos dando una orden a una persona para que deje de hacer algo que nos molesta.
Para tu información, el modo imperativo es el modo que se usa en español para dar órdenes directas. En un futuro vídeo te hablaré específicamente de este modo en el idioma español. Ejemplos para que lo veas súper claro. Deja de hacer ruido con ese tambor. Stop making noise with that drum. En este ejemplo, el verbo dejar está conjugado en segunda persona del singular. Tú deja. Y es una orden directa que emitimos a nuestro interlocutor. Además, fíjate que después del verbo dejar colocamos la preposición de y luego el verbo en infinitivo, hacer. Otro ejemplo más. Dejad de cantar, no oigo la televisión. Stop singing, I can't hear the TV. Lo mismo que antes, pero esta vez el verbo está conjugado en segunda persona del plural y la construcción es igual. El verbo dejar, la preposición de y el verbo en infinitivo. Y otra cosa importante, fíjate en la traducción, se usa el verbo stop seguido de un gerundio. Bueno, bilingüe, espero que estos 10 significados del verbo dejar te hayan quedado claros. Ahora es el momento de tomar acción. Escríbeme en los comentarios 10 frases usando cada uno de estos significados porque esta es la única forma de comprobar si te has enterado del contenido. Recuerda que estás viendo un vídeo, si no copiaste los significados en tu cuaderno, puedes volver atrás y ver el vídeo de nuevo, y así lo miras con más tranquilidad. En fin, espero de corazón que esta información te haya sido de utilidad, muchas gracias por tu tiempo, deja tu like si te gustó el vídeo, déjame en los comentarios lo que te he pedido que hagas y suscríbete al canal para seguir aprendiendo español conmigo. Keep calm and learn Spanish. ¡Hasta luego!